Marcos capítulo 12. Entonces Jesús empezó a hablarles en parábolas. Les dijo: un hombre plantó una viña y la cercó, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y partió lejos. A su debido tiempo envió a un siervo a los labradores para recibir el fruto de la viña, pero ellos tomándolo lo golpearon y enviaron vacío. Volvió a enviar a otro siervo, pero lo apedrearon, le hirieron la cabeza y lo avergonzaron. Volvió a enviar a otro, y a este mataron. Envió a otros muchos, y a unos hirieron y a otros mataron. Por último, teniendo aún a su hijo amado, lo envió también a ellos, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero esos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y prendiéndolo, lo mataron y echaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará pues el dueño de la viña? ¿Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros? Si aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es una maravilla en nuestros ojos. Entonces quisieron prenderlo, porque entendieron que había dicho esa parábola contra ellos. Pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. Más tarde enviaron algunos fariseos y herodianos para que sorprendieran a Jesús en alguna palabra. Llegaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero, que no te dejas llevar por nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas con verdad el camino de Dios? ¿Es correcto dar tributo al César o no? ¿Debemos pagar o no? Entonces él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traed la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos contestaron: del César. Entonces Jesús respondió: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron maravillados de él. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, vinieron a Jesús y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si alguno muere y deja a su esposa sin hijos, que su hermano se case con ella para dar descendientes a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con ella y murió sin hijos. Lo mismo sucedió con el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Al final murió también la mujer. En la resurrección, ¿esposa de cuál será? Pues los 7 la tuvieron por esposa. Entonces Jesús respondió: no erráis por desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando los muertos resuciten, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y acerca de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, cuando desde la zarza Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros estáis muy equivocados. Se acercó a Jesús uno de los escribas, que los había oído discutir, y sabía que les había respondido bien, y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, has dicho la verdad, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, todo el entendimiento y todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando Jesús vio el escriba había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle más. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó:
¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David, movido por el Espíritu Santo, declaró: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y la gran multitud lo escuchó con agrado. En su enseñanza Jesús decía: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, de ser saludados en las plazas, de ocupar las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las fiestas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Esos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda y miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y vino también una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: os aseguro que esta viuda pobre echó más que todos los demás en el arca, porque todos dieron de sus obras, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Marcos capítulo 12. Entonces Jesús empezó